Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con las orientaciones, con las lecturas de la guía de autoaprendizaje en la asignatura de lenguaje y literatura para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19. Esta está orientada para los estudiantes de segundo año de bachillerato, corresponde a la fase 3, semana 9. Esta guía de autoaprendizaje hace referencia a la unidad número 5, que es la literatura latinoamericana, el realismo mágico. Dentro de los contenidos que se van a estar abordando es la producción de textos con intención literaria, la redacción de un texto realista, corrección ortográfica de textos, el uso de palabras de difícil escrituras, palabras compuestas. Dentro de lo que son las producciones, resolución de preguntas de comprensión lectora. Inicio. Actividad número 1. La actividad número 1 nos orienta a la activación de conocimientos previos sobre el realismo mágico. A continuación, se nos sugiere: lee el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas. Vamos a darle lectura a este texto que dice así: a la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos, taciturno. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquiades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él le contestó en su lengua solemne: he venido al sepelio del rey. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con toda su fuerza, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta, y tuvieron que dejarlas con palas y rastrillos para que pudieran pasar el entierro. Este es un fragmento de la obra célebre 100 años de soledad del gran poeta colombiano Gabriel García Márquez. Después de la lectura, en tu cuaderno responde las preguntas. Puedes pedir apoyo a tu grupo familiar. Dentro de ellos hay 6 preguntas. La pregunta número 1 nos dice: ¿cuál es la acción principal que presenta el texto anterior? 2. ¿Cuál es la actitud de los personajes ante la situación que afrontan? Explica. 3. Desde tu punto de vista, ¿qué significa la lluvia de flores amarillas? Explica. 4. ¿Cuáles son las características básicas de un texto narrativo? 5. ¿Por qué puedes afirmarse que el fragmento anterior pertenece al realismo mágico? Explica. 6. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del género narrativo que identificas en el texto anterior? B. Desarrollo. Proceso de escritura de textos con intención literaria. A continuación, se presentan una serie de indicaciones y recomendaciones para la creación de un cuento aplicando la estética del realismo mágico, por lo que debes tomar como modelo los textos que leíste en la guía de las semanas 7 y 8. La actividad 2, planificación. Recuerda que el propósito del cuento es narrar hechos y acontecimientos que forman parte de una historia de ficción, con cierta cantidad de personajes. Además, se debe tener en consideración que la principal característica del realismo mágico
es la mezcla de la realidad y la fantasía. A partir de lo anterior, planifica tu cuento, resolviendo las siguientes actividades. Número 1. ¿A quién estará dirigido mi cuento? Describe las características del lector al que irá dirigido tu texto. Toma en cuenta que el lenguaje del cuento se adaptará al tipo de lector que se defina. Número 2. ¿Cuál será la intención comunicativa de mi cuento? ¿Qué quiero lograr? Explica. 3. ¿De qué trata mi cuento? ¿Qué historias podría contar? Escribe una lista de ideas. 4. Revisa la lista de ideas y elige una de ellas que será el tema que desarrollarás en tu cuento. 5. A partir del tema seleccionado, explica de forma general de qué tratará tu cuento. Elabora una síntesis de la explicación del tema del cuento. 6. A partir de lo anterior, responde: ¿cómo desarrollarás la historia? Haz una lista de las posibles acciones que tendrá tu cuento. 7. ¿Quién o quiénes serán los personajes principales de tu cuento? Crea a los personajes principales y describe sus características físicas y psicológicas. 8. Define la estructura del cuento. Para ello, ordena las acciones según las partes que componen el cuento a partir del siguiente cuadro. Podemos observar ese cuadro, la estructura del cuento, que posee un inicio, un conflicto, un desarrollo y un final. Las acciones y personajes. Redacta las acciones con estructura de oraciones simples, que irá al inicio, luego el conflicto, de qué tratará, el desarrollo y el final del cuento. La actividad 3, textualización o escritura. En tu cuaderno de trabajo, escribes el borrador de tu cuento. Debes guiarte por lo que has planificado. Es importante que sepas que los escritores constantemente cambian las ideas o acciones de sus textos cuando lo consideran necesario, por lo que tú puedes hacer lo mismo. Si no te convence el tema, las acciones o los personajes definidos, puedes hacer nuevamente el proceso de planificación las veces que sea necesario. En este momento de la escritura, debes procurar que todos los elementos de la planificación se perciban en el borrador del cuento y que cada uno de estos elementos esté interrelacionados, además de aplicar sus conocimientos sobre el manejo del lenguaje literario y las normas de la escritura y ortografía. Por lo anterior, revisa la siguiente información sobre la escritura de las palabras compuestas. Palabras compuestas son las palabras que se forman por la unión de dos palabras simples para formar un nuevo significado. El procedimiento de creación de palabras se denomina composición y adopta dos modalidades: composición propia y composición impropia. Ortografías de las palabras compuestas. Las palabras compuestas se escriben de tres formas distintas. Palabras compuestas propias unidas, tenemos el ejemplo del verbo cumplir, llegar a tener la edad, cumpleaños, aniversario del nacimiento de una persona. El sustantivo, periodo de 12 meses. Paracaídas, exnovia, hispanoamericano, rompecabezas, baloncesto, cien pies, pelirrojos. Palabras compuestas impropias, en consecuencia, separadas por un espacio. Ejemplo: hombre lobo, luna de miel, camión cisterna. En algunos casos el prefijo ex se escribe separado cuando está acompañando a un sustantivo cargo, compuesto de dos términos o más. Ex presidente de El Salvador, ex viceministro de Educación, ex número 1. Palabras compuestas impropias unidas por un guión. Se utiliza guión para vincular dos elementos que integran una palabra compuesta: enseñanza-aprendizaje, histórico-crítico, político-militar. Podemos observar ahí tres palabras que se vinculan a través de lo que es el guión
y que integran una sola palabra compuesta. También se utilizan para expresar distintos tipos de relaciones entre palabras simples, relación, calidad-precio, dirección, norte-sur, San Salvador, Zacatecoluca. En estos casos el guión funciona como valor de enlace similar al de una preposición o una conjunción. La actividad número 3, revisión, edición. Revisión, número 1, haz una lectura global de tu borrador. 2, busca errores en tu borrador, revisa que no haya frases u oraciones poco claras o escenas que no se entienden. Número 3, identifica posibles errores de tildación o puntuación, verifica que el punto y seguido, la coma, el punto final, el paréntesis, los signos de interrogación y de admiración, entre otros, estén bien utilizados. Edición. Número 1. Aplica todos los cambios e incorpora las observaciones identificadas en la etapa de revisión. Número 2. Reescribe tu borrador. 3. Lee en voz alta tu texto para identificar algunos errores de redacción, frases que no se entiendan, palabras imprecisas. Número 4. Incorpora todos los cambios que consideres necesarios en beneficio de la claridad del texto o de interés de la historia. Esto es parte de lo que es la revisión y edición de lo que es el cuento. C. Cierre. La actividad 4, publicación del cuento. Número 1. Pasa en limpio la versión final de tu cuento, ya sea en tu cuaderno o en hojas de papel bond. 2. Reúne a los miembros de tu grupo familiar y explícales el proceso de producción textual que has seguido. 3. Seguidamente lee en voz alta tu texto y pide a tus familiares que hagan sus observaciones y comenten su contenido. 4. Si es posible, publica tu texto en alguna red social. Es de esta manera que se le ha dado lectura a lo que es las orientaciones que corresponden a lo que es esta guía. Básicamente aquí lo que se nos orienta es la elaboración de un cuento. Recordemos que el cuento debe de llevar lo que son varios elementos que son personajes, lugares, debe cumplirse con lo que se ha mencionado anteriormente y podemos apoyarnos de lo que es el proceso de una producción literaria, que básicamente podemos retomar lo que es la planificación, la elaboración del borrador, la revisión y corrección, luego la reescritura y por último lo que es la publicación. Podemos tomar también estos pasos para lo que es la producción de este cuento que se nos orienta en esa guía.